¿Qué tal, maestra Angélica y compañeros del módulo 810? Tengo el gusto de presentar a los integrantes de este equipo, eh, compuesto por mis compañeros María Renata Lenina, Sandra Reyes, Armando Guerrero, Daniel Manilla y quien les habla y saluda, Montserrat Pineda. Vamos a hacer la presentación del tema Elementos Generales de Investigación y sin más, vamos a dar paso al primer tema. Mi nombre es Daniel Manilla y hoy les voy a hablar acerca del por qué realizar una investigación en psicología clínica. Primero que nada, el psicólogo clínico lo que anda buscando principalmente es entender el comportamiento y comprender las conductas humanas. Trata de resolver algunas hipótesis sobre algunos casos, pueden ser casos individuales, pueden ser casos grupales, pero siempre está respaldado del método científico. Trata de investigar el porqué de las cosas, qué fue lo que sucede, darle explicación a los acontecimientos que una persona está viviendo, así como también realizar una comprobación sobre ciertas hipótesis que tenía, comprobar métodos, pero sobre todo explorar la curiosidad y esa duda natural del ser humano acerca del por qué suceden las cosas. Puede ser algo muy corto, puede ser algo muy grande, puede ser de un solo caso, puede ser grupal, puede ser cualitativo, puede ser cuantitativo, pero la generalidad es el entender por qué las cosas suceden dentro del comportamiento humano. Y esa duda que se va sembrando es por la curiosidad que tiene el ser humano y la necesidad que tenemos para realizar una investigación científica al respecto del comportamiento clínico y de que el método que estemos utilizando pueda replicarse para que pueda dar unos resultados contundentes y comprobados a través de ese método científico. Gracias, compañera. Hablaremos ahora de las características de la investigación cualitativa. Como primer punto tenemos las preguntas de investigación e hipótesis. Estas se pueden generar antes, después o durante el proceso de la recolección y del análisis de los datos. Esto sirve primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para perfeccionarlas y responderlas. Otra característica es que la investigación cualitativa tiene una acción indagatoria que se mueve de manera dinámica en ambos sentidos, entre los hechos y su interpretación, resultando en un proceso circular. Otra característica es la revisión de la literatura. La revisión de la literatura inicial puede complementarse en cualquier etapa del estudio. Esta apoya desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte. Otra característica de este tipo de investigación es que es recurrente. A veces es necesario regresar a etapas previas. Por ejemplo, al analizar los datos nos damos cuenta que nos hizo falta o que era necesario un mayor número de participantes que no estaban contemplados al principio, lo cual modifica la muestra. Se puede regresar a redefinir la muestra. Gracias. Otra característica son las hipótesis. En la mayoría de los estudios cualitativos no se aprueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos. Otra característica es que no hay un proceso definido en la investigación cualitativa. El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso definido. Se examinan los hechos y en el proceso se desarrolla una teoría coherente para representar lo que se ha observado. Otra característica es que utiliza técnicas de observación no estructuradas. Para recolectar datos, el proceso de indagación es más flexible, se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Otra característica es que se basa en una perspectiva interpretativa. La realidad se define a través de la interpretación de los participantes. Por último, el enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen el mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de presentaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Continuamos con mi compañera Sandra. La investigación cualitativa y cuantitativa buscan acercarse a la realidad, conocerla, describirla y en la medida de lo posible explicarla. Sin embargo, la investigación cuantitativa tiene un enfoque positivista, pues busca generalizar los resultados, pretende la creación de leyes o patrones que nos permitan describir la realidad sin centrarse en un solo individuo. Para ello, recogerá y analizará datos principalmente numéricos, estadísticos o que puedan contabilizarse y trabajarse con herramientas de estadística y de medición, con lo que se dará mayor objetividad y control a la investigación, pues deja de lado los pensamientos y sentimientos del investigador,
Pretende un análisis objetivo de la realidad para de esta manera poder hacer una generalización de los resultados. Su diseño es hipotético-deductivo, pues recoge y analiza estos datos cuantificables, busca hechos, causas y es más confiable y precisa. Pretende evitar sesgos al estar basada en datos que pueden probarse. Pero aún así, la idea es poder probar una hipótesis y generalizar los resultados, aspecto que nos beneficia en el tratamiento de algunos trastornos. Gracias, compañera. Ahora hablaremos de los componentes del anteproyecto. Como primer punto tenemos la delimitación del tema. Esto es, seleccionar el tema es importante porque va a ser la guía para el desarrollo de nuestra investigación. Todo surge a través de ideas. Estas ideas o el tema de investigación debe tener en cuenta lo siguiente. Debe resolver algún problema, debe generar conocimiento o debe generar más preguntas, ¿sí? Para definir y delimitar el tema de investigación tenemos los siguientes puntos. El primero es, debe ser del interés del investigador. Le debe de apasionar el tema de investigación porque le va a invertir tiempo y esfuerzo. Otro punto es que represente un aporte a su área de desarrollo de trabajo. Como tercer punto es ajustarlo a las habilidades con que se cuente. Y como cuarto y último punto es conocer las fuentes de información. Con esto delimitaremos el tema para centrarnos en su desarrollo. Como segundo punto es el planteamiento del problema. Plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea. Para esto vamos a contar con 3 elementos. El primero de ellos son los objetivos. Definir el problema es o qué queremos contribuir con el desarrollo de este tema. Para ello los objetivos son importantes porque nos van a dar una guía. Los objetivos deben ser expresados con claridad y pensando que pueden alcanzarse. Otro de los puntos para plantearnos el problema son las preguntas de investigación. Aquí se plantea el problema en forma de preguntas. No deben ser preguntas muy generales. Las preguntas de investigación ayudan a orientar la respuesta que busca la investigación. Como último punto dentro del planteamiento del problema es la justificación. Son las razones por las que vamos a realizar este estudio. Para esto se toma en cuenta lo siguiente: la conveniencia. ¿Para qué sirve? ¿Qué va a aportar? ¿Sí? Y la otra es la relevancia social. ¿Quiénes van a ser beneficiados por los resultados? Todas las investigaciones tienen un propósito definido. Continuamos. Adicional a los componentes que ya mencionaron mis compañeros, está la revisión de la literatura. Literatura entendida como libros, artículos, ensayos en revistas científicas, tesis, materiales audiovisuales, películas, testimonios de expertos, todos ellos relacionados con nuestro planteamiento y sobre todo con respaldo profesional, científico o académico. Como la literatura puede ser muy amplia, será necesario detectar aquellos que estén relacionados con nuestro tema, hacer una revisión selectiva para detectar las que están vinculadas a la investigación, que de preferencia sean fuentes primarias, y utilizaremos conceptos clave. Con ayuda del Internet se invita a hacer uso del Google académico, de EBSCO, de Sage o de ERIC o alguna otra plataforma. Pasar a una revisión analítica y selectiva. Podremos revisar índice, resumen y conclusión para determinar si esa literatura es de utilidad para nuestra investigación y así extraer la información adecuada. Una vez que conocemos el estado de conocimiento revelado por la literatura, será posible determinar el alcance que queremos alcanzar y determinar la metodología a seguir. Si nuestro tema es poco estudiado o es algo innovador, nuestro alcance será exploratorio. Si deseamos explicar propiedades y características o definir o medir variables, entonces puede ser descriptivo. Si lo que queremos es cuantificar y conocer la relación o asociación entre dos conceptos, será correlacional. O determinar las causas, utilizaremos el explicativo. Y el enfoque podrá ser cuantitativo, cualitativo o mezclando ambos, que sería mixto. El cronograma nos sirve de planificación. Es una herramienta que nos permite cumplir con los tiempos que tenemos, identificar tareas, secuenciar actividades, estimar tiempos, asignar recursos y tener una representación gráfica de nuestro cronograma ayudará demasiado. Ahora vamos a hablar del reporte final, de las partes que componen esta última parte de nuestra investigación que se ha realizado. El primer punto es la introducción. Abarca los antecedentes
siempre tratados de manera breve, concreta y específica. Se recomienda responder una serie de preguntas como las que a continuación les presento. La primera es: ¿qué descubrió o qué probó la investigación? ¿En qué clase de problemas se trabajó? ¿Cómo se trabajó? ¿Y por qué se trabajó de cierta manera? ¿Qué motivó el estudio? ¿Por qué se describe el reporte? ¿Y qué debe saber o entender el lector? Otro de los puntos del reporte final es el planteamiento del problema. Aquí se va a hacer una recapitulación de las preguntas de investigación, los objetivos, la justificación, el enfoque. Perdón, el contexto en sí de la investigación. Cómo, cuándo y dónde se realizó esta investigación. Continuamos con los siguientes. Cuando hablamos del marco teórico, es algo más importante que solo un elemento para la investigación. Es aquella forma en la que le podemos dar un conocimiento previo, con distintas teorías, distintos métodos, distinto conocimiento científico que han realizado otros autores, otros investigadores, para que le podamos dar un argumento sólido, concreto y en particular de alguna de las ideas y teorías que buscamos respaldar para la investigación. Puede ser la teoría solamente de un caso, de un concepto, de algún instrumento, pero le da vida a todo el por qué surgen cada una de las cosas o de los conceptos. Le está dando un contexto a la parte importante de la investigación. El poder argumentar no solo lo cuantitativo a través de los datos, diferentes estadísticas, diferentes elementos, sino también lo cualitativo, la parte importante del por qué suceden ciertos acontecimientos y por qué nuestra hipótesis es importante. Es decir, va llevando de la mano al lector para que pueda entender el por qué estamos realizando esta investigación. Es decir, es parte de la justificación metodológica a través de las teorías que han realizado otros autores, o bien comprobar alguna nueva. El método es el núcleo del proceso del reporte de investigación. O sea, básicamente la sección del método es donde explicamos cómo hicimos nuestra investigación. Y bueno, la idea es que cualquier persona pueda leer lo que escribimos, repetir el estudio exactamente igual. Y como se menciona en Hernández Sampieri 2018, la función del método es garantizar la replicabilidad del estudio y permitir que la comunidad científica evalúe la validez interna y externa de los hallazgos. Y bueno, pues por lo mismo en psicología clínica esto es súper importante, porque pues estamos trabajando con personas que tienen algún tipo de problemática psicológica, entonces hay que ser muy cuidadosos y precisos en todo lo que hacemos. Y de ahí la importancia de dejar todo muy bien explicado. Ahora, en el método debemos incluir a los participantes. Aquí describimos a las personas que participaron en el estudio, pero no solamente es decir, participaron 30 personas, no, sino que hay que detallar quiénes eran, cuántos años tenían, si eran hombres o mujeres, qué diagnóstico tenían, de dónde los reclutamos y por qué incluimos a unos y excluimos a otros. Por ejemplo, si estamos estudiando acerca de la ansiedad generalizada, tengo que aclarar que solo incluir personas con ese diagnóstico según el DSM-5. Y que excluimos a unos porque a lo mejor tuvieron un trastorno comórbido que pudiera afectar los resultados. Bueno, también hay que mencionar si algunos participantes abandonaron el estudio y por qué. Esto es en la parte de participantes. Sobre el diseño, acá decimos qué tipo de investigación hicimos, si fue experimental, correlacional, descriptivo, y en clínica es muy común usar diseños cuasi experimentales o ensayos clínicos donde comparamos un grupo que recibe terapia con uno que no. Entonces también hay estudios de caso único que son bastante usados cuando queremos ver el efecto de una intervención en un solo paciente de forma muy detallada. Entonces lo importante aquí en el diseño es justificar por qué elegimos este diseño y no otro. Sobre los instrumentos que usamos en el método, esta parte es donde describimos todas las pruebas, las escalas o los cuestionarios que usamos para medir las variables. No obstante, con decir usé tal método, o sea, hay que explicar qué es, quién lo creó, qué mide, qué tan confiable y válido es. Y algo que muchas veces se nos olvida, si esa prueba fue validada en población latinoamericana o mexicana, porque pues no podemos asumir que un instrumento creado en Estados Unidos va a funcionar
para alguien de México, por ejemplo. Entonces eso es importante aclarar ahí. Ahora, en el procedimiento es básicamente la narración, o sea, es paso a paso de todo lo que hicimos. Cómo contactamos a los participantes, cómo les explicamos el estudio, cómo firmaron el consentimiento informado, en qué orden aplicamos los instrumentos, cuántas sesiones hubo, en qué condiciones se llevaron a cabo. Y bueno, por último, dentro del método está el análisis de datos. Aquí explicamos con qué herramientas estadísticas procesamos la información, si fue cuantitativo, qué pruebas estadísticas aplicamos y cuál fue nuestro nivel de significancia. También es importante no olvidar reportar el tamaño del efecto, porque un resultado puede ser estadísticamente significativo, pero clínicamente irrelevante. Entonces, en psicología clínica eso pues no nos sirve de nada, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a entrar de lleno a los resultados. En esta sección es donde reportamos lo que encontramos, pero sin ponernos a interpretar todavía. Eso va en la discusión. Aquí solo presentamos los datos de forma ordenada y objetiva, siguiendo el mismo orden en que planteamos los objetivos o hipótesis. Y bueno, incluimos estadísticos descriptivos. O sea, primero presentamos los datos generales de la muestra: promedio, desviaciones estándar, frecuencias. En un estudio clínico, esto incluye cosas como la puntuación promedio de los participantes en una escala de depresión o quizás ansiedad, para que el lector entienda con qué tipo de población estamos trabajando antes de ver los análisis más complejos. También hay una sección de análisis inferenciales. Acá reportamos los resultados de nuestras pruebas estadísticas con todos sus elementos. O sea, no solo es decir, hubo diferencias significativas, sino que hay que escribirlo completo, así con porcentajes y demás. La APA en 2020 pide que también reportemos intervalos de confianza al 95%, porque eso nos da más información sobre qué tan preciso y robusto es nuestro resultado. O sea, no solo si pasó o no el umbral de significancia. Podemos usar también tablas y figuras. Las tablas y figuras son nuestros mejores aliados para esto, porque para presentar mucha información de forma ordenada y visual, para eso, o sea, nos sirven. Tienen que estar numeradas, tener un título que las describa bien y estar referenciadas en el texto. En clínica se usan mucho porque para comparar grupos, ¿no? Mostrar cambios antes y después de una intervención o presentar correlaciones entre variables. Aquí lo importante es que sean tan claras que alguien pueda entenderlas sin necesidad de leer todo el texto, porque bueno, estamos hablando de los resultados, ¿no? Ahora, por último, tenemos significancia clínica. Este es un punto que personalmente encuentro muy interesante y que marca la diferencia entre hacer investigación clínica y hacer una investigación básica. No nos basta con saber que el resultado fue estadísticamente significativo. O sea, necesitamos saber si ese cambio realmente mejoró la vida del paciente. Y para eso se usa el índice de cambio confiable que propusieron Jacobson y Trax en 1991, que nos permite determinar si la mejoría del paciente fue real o si no fue producto del azar o del error de medición. Adicional a los elementos que ya mencionaron mis compañeros, el reporte final también se integra de discusión, conclusión y referencias. La discusión es esa interpretación o contextualización de la investigación. Compara nuestra investigación con estudios previos, analiza el significado de los resultados y explica la relevancia de los resultados que obtuvimos, así como detalla las limitaciones que tuvo nuestra investigación. En la conclusión se sintetizan los hallazgos, responde a las preguntas de investigación y sobre todo destaca el impacto de esta investigación, pero también sugiere futuras líneas de investigación. Es importante que en esta parte nos incluyan nuevas citas o algunos otros datos adicionales. Con las referencias se busca dar crédito a los autores, evitar el plagio y ayudar a que quienes consultan nuestra investigación puedan corroborar la información. Esta lista de referencias tendrá que regirse por alguna norma de citación, generalmente el formato APA, y llevará un orden alfabético. Es decir, el cierre de nuestra investigación se concluye como discusión, un por qué ocurre lo que descubrimos. Conclusión, qué fue lo que descubrimos. Y en las referencias damos crédito a los autores investigados. ¿Qué tal? Les saluda nuevamente Montserrat Pineda y yo les voy a presentar el último tema, que es el cartel científico. El cartel es una herramienta que permite difundir los avances y resultados de una investigación a todo tipo de público de una manera informal y la palabra clave de una forma sintética. Aquí podemos visualizar cuáles son las partes de un cartel. Vamos a revisar cada una de ellas, comenzando por el título.
Este debe de ir centrado en la parte superior, debe ser corto, es decir, no más de 15 palabras, llamativo y reflejar el tema y las conclusiones del proyecto. Abajo de este, en letras más pequeñas, vamos a colocar al autor o autores. Estos son quienes hayan elaborado el cartel, que no necesariamente tienen que ser todos los participantes de la investigación, simplemente quien elaboró el cartel. Y también se hace mención de la institución a la que se está representando. Aquí, además del nombre de la institución, se colocan los escudos. Después vamos a encontrar la introducción, que es la que contiene la presentación del tema, su problema y los objetivos de la investigación. Después vamos a encontrar la metodología. Aquí es donde se aclara cómo se realizó la investigación, es decir, el diseño de esta. Los resultados, estos normalmente se colocan un poco más grandes en el cartel, ya que es donde se presentan los hallazgos de la investigación. Aquí es donde normalmente se encuentran las tablas, diagramas, cuadros y demás elementos gráficos. Y finalmente las conclusiones, donde se va a mencionar si efectivamente se cumplieron los objetivos que se mencionaron en la introducción. Los que acabamos de mencionar son los puntos, las partes obligatorias de un cartel, las que encontramos normalmente. Pero adicional hay otras partes que pueden ser opcionales, que se refieren al número de referencia. Esto es cuando se expone el cartel en algún evento y el evento otorga este número que hay que poner en el cartel, igual en la parte superior, de un tamaño más pequeño. Un resumen donde se expone el propósito y los métodos de estudio, así como que también se hace una anticipación de las conclusiones. Discusión, aquí da opción al autor, al presentador, a interactuar con las personas que están prestando atención al cartel y se habla de cómo él interpreta los datos obtenidos. Y finalmente los agradecimientos. Esto también es muy importante colocarlo porque es donde se da crédito a las instancias, a las personas que financiaron y participaron en el proyecto. En la siguiente diapositiva les compartimos el cartel científico que realizamos para exponer la investigación sobre las barreras de acceso a tratamiento de la depresión postparto. La depresión postparto afecta la calidad de vida de las mujeres, el vínculo con sus recién nacidos y el desarrollo infantil, por lo que el objetivo de esta investigación es explorar las barreras de acceso a su tratamiento. La metodología utilizada es la teoría fundamentada, ya que permite generar conocimiento de temas poco explorados. Es un estudio cualitativo. El trabajo se llevó con una muestra de 20 mujeres y 18 profesionales de la salud, que arrojaron los siguientes resultados. La principal barrera para el tratamiento de la depresión postparto es la dificultad de las madres para pedir ayuda, esto debido principalmente a sus creencias, la comunicación del diagnóstico, la falta de un programa de salud mental y finalmente el tener una red de apoyo escasa. La conclusión a la que se llegó es que las madres pueden detectar el malestar anímico, sin embargo, tienen dificultades para interpretarlo o aceptarlo como una enfermedad. Esto debido a creencias en torno a la maternidad y la patología mental, y al miedo a ser catalogadas como locas, malas madres o inclusive a perder la tutela de sus bebés. Los invitamos a revisar el cartel a más detalle, pueden encontrar el enlace en las referencias.